Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a ese su espacio Sorbos del Elixir de la Razón. Continuamos con el tema de familias numéricas, casos ahora en el olvido, es decir, términos que ya no utilizamos. Pero primero un pensamiento de Leonardo da Vinci, el famoso polímata, eh, considerado el más grande genio de la humanidad, florentino del siglo XV, que dice que en los números se encuentra la explicación a todos los misterios. Y él abordó cantidad de campos, los cuales trabajó con una brillantez extraordinaria. Eso significa que la aritmética bastante le debió haber ofrecido. Pero hemos venido conversando de que en realidad fueron los matemáticos griegos quienes buscaron desde un inicio darle formas geométricas a diversas clasificaciones numéricas. Eh, esas formas, algunas ya se preservan, como el caso, por ejemplo, de los números cuadrados, elevar al cuadrado, o extraer raíz cuadrada, y los números cúbicos, elevar al cubo o extraer raíz cúbica. Pero hay otros conceptos que han caído en el olvido. Es decir, que los griegos, por el aprecio a la geometría, miraron en ese campo de la aritmética a figuras geométricas. Y eso va a tener un impacto posterior, miles de años después. Un caso bastante conocido es la secuencia numérica atendida por Carlos Federico Gauss, el príncipe de las matemáticas, matemático alemán del siglo XVIII-XIX, y a la que muchos siglos antes los matemáticos griegos habían asociado con el triángulo equilátero. Vamos a echar un ojito. Cosa interesante es que Carlos Federico Gauss, cuando tenía escasos 10 años, estando en cuarto grado, eh, encontró la forma o el comportamiento, como decimos nosotros, de la suma de números naturales consecutivos, partiendo del uno. Para suerte de Carlos Federico Gauss, su maestro de escuela les puso a que resolvieran una suma que era de 1 hasta 100, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta 100. Resulta que Carlos Federico Gauss da una respuesta casi que inmediata al- a esta suma, diciendo que el resultado es 5050. ¿Por qué? Porque encontró casualmente un comportamiento en esa suma. Él se dio cuenta que si tomaba los extremos, 1 y 100 daba 101, pero conforme iba también avanzando o retrocediendo en el extremo de la derecha, también la suma siempre daba 101, 2 más 99, 101. Vean como 3 y 98 sumados dan 101, 4 más 97, 101, 5 más 96, 101, 6 más 95, 101. Y entonces inmediatamente él dedujo que lo que podía hacer era 50 grupos de 101 y que por lo tanto la suma sería el producto de 50% de uno, que daba 5050. Esto lo hizo con una rapidez extraordinaria para impacto de su maestro, pero además le explicó, y esto es interesante, que la suma de números naturales consecutivos, partiendo del uno, equivale siempre al semiproducto del valor mayor de la secuencia, en el caso anterior era 100, por dicho valor más 1, 101, eh, dividido por 2. Entonces, vean ustedes cómo Carlos Federico Gauss eh, logró explicarle a su maestro que independientemente de hasta donde llegue la suma, si el número al que vamos a sumar es del 1 al n, entonces la suma de esa cantidad o el resultado de esa adición será siempre el producto del último número por el último número más 1, todo dividido por 2. Por ejemplo, tenemos entonces como caso especial que si yo estoy sumando del 1 hasta el 29, pues no tengo que ir haciendo la suma, sino que tomo 29, le agrego 1, 30, multiplico 29 por 30, divido por 2 y el resultado sería 435. Así que 435 es parte de esta secuencia de sumas de números consecutivos.
Pues bien, resulta que los matemáticos griegos, cerca de 2000 años antes que Gauss, ellos tomaron esa secuencia, o habían tomado más bien esa secuencia, y habían encontrado que esta secuencia tenía forma de triángulo equilátero. Así formaron entonces un conjunto de números que llamaron conjunto de los números triangulares. ¿Cuáles son los números triangulares? Pues esa suma. Vean ustedes cómo se va comportando como un triángulo equilátero. Yo tengo 1, le agrego 2 más 3, le agrego 4 más 5 más 6, y así sucesivamente voy entonces obteniendo los famosos números triangulares, que en este caso serían 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, y así progresivamente conforme voy sumando. Ah, una cosa importante es determinar que está claro que 5050 y 435 forman parte de esa familia de los números triangulares. Pero la pregunta que normalmente surge en mis estudiantes es si existe alguna manera de establecer si un número es triangular o no es triangular. Por ejemplo, si me hubieran dado para decir algo, el 678, ¿será triangular o no? Resulta que es factible, mediante procedimientos matemáticos, poder determinar si el número es triangular o no. Solo que este tipo de acción compromete tener que resolver una ecuación de segundo grado. Y es un concepto que veríamos más adelante en su momento, pero ahorita no vamos a atenderlo. Pero la respuesta es sí. Dado un número, podemos, mediante procedimientos algebraicos, determinar si es o no es un número triangular. Otras construcciones que perdieron su mención con el tiempo son los famosos números estereométricos. Hay diversidad. Vamos a analizar un ejemplo de ellos, que son los números piramidales cuadrangulares, es decir, que dibujan pirámides de base cuadrada. Eh, Como lo digo acá, estos conceptos no han prevalecido. Por ejemplo, los números triangulares eh, o los números piramidales cuadrangulares, pero sirven para como medio de motivación en procesos de análisis de la matemática. Ah, esta clase de números piramidales cuadrangulares son esos que se obtienen como resultado de la suma de números cuadrados consecutivos. Y los matemáticos se dieron cuenta que dibujan pirámides de base cuadrada. ¿Cuáles son los números piramidales cuadrangulares? Bueno, tenemos el 1 como inicio, luego le sumo el 2 a la 2, que es 4, 1 más 4 da 5. Luego le sumo el 3 a la 2, que sería 9, entonces la suma me da 14. Luego le agrego 4 a la 2, 16, 5 a la 2, 25, y así progresivamente. Y entonces empiezo a formar una secuencia numérica, resultado de la suma de valores cuadrados, que los griegos observaron que dibujaban pirámides cuadrangulares. Vea usted cómo se va formando de base 1, de base 2, de base 3, de base 4, y ahí se van dibujando los famosos números piramidales cuadrangulares, que en esencia son 1, 5, 14, 20, 55, 91, 140 y así progresivamente. Igual que lo dijimos en láminas anteriores, evidentemente, dado un número, uno puede, mediante procedimientos algebraicos, determinar si ese número es piramidal o no. ¿Vamos? Y concluyo. eh, los números piramidales los hay de diversas formas. Los matemáticos realmente establecieron cantidad de formas geométricas para los números. Hemos visto algunas. Las únicas dos que se mantienen como conceptos utilizados es la de elevar al cuadrado o extraer raíz cuadrada y elevar al cubo o extraer raíz cúbica. Los demás se han perdido por, digamos, al paso del tiempo. Muy bien.
Esto es todo por el día de hoy. Como es mi costumbre, los quiero invitar a que escriban a mi correo mario2707@gmail.com y hagan sus observaciones. Lo mismo que visiten mi canal de televisión Matemalandia en YouTube. Ahí van a encontrar cantidad de este tipo de material. También está la revista Visión CR en línea, en la cual encontrarán el escrito y el video correspondiente que ustedes han visto en este momento. Muchas gracias.